vacunación pues se basa en un conjunto de 50 medidas clave para la recuperación económica y social de España, de nuestro país. Medidas que pretenden modernizar el sistema productivo y sobre todo la creación de empleo en materia de calidad. El reto que tenemos los socialistas una vez que culmine este proceso de vacunación y recuperemos la normalidad previa a la pandemia es trabajar por esa recuperación económica y social de nuestro país, pero esta vez cuando en darla solo por superada, sino por intentar convertir esta estrategia en una oportunidad para pensar, para diseñar un país mejor, una región mejor y sobre todo un futuro mejor. Precisamente en ese sentido, el propio presidente del Gobierno de España y secretario general del Partido Socialista presentaba hace pocas fechas pues, los fundamentos y las propuestas para una estrategia nacional de largo plazo. Y sobre todo para que España sea una región y una nación sobre todo emprendedora e inclusiva y sobre todo con un lema que nosotros le llevamos a todas partes, es que de esta crisis nadie se quede atrás. Y debemos trabajar pues, para construir ese estado de bienestar moderno, robusto, sobre todo fortaleciendo nuestra sanidad y nuestra educación públicas y de calidad, y sobre todo con infraestructuras y viviendas de primera y con más y mejor empleo. Y sobre todo propiciando para ello también el emprendimiento innovador del que a buen seguro hoy nos hablará Paco. Para financiar todo este bienestar, para sentar esas bases de desarrollo sostenible, España cuenta con una economía innovadora y competitiva en un país moderno, próspero e inclusivo y también con un papel clave en ese futuro inmediato de Europa y para ello, como no, esta estrategia España Nación Emprendedora que va a resultar clave. Clave porque esta estructura nace como una misión de país con el objetivo claro de generar ese nuevo modelo productivo, económico, basado en ese emprendimiento innovador y sobre todo en los sectores tractores del tejido productivo español y en el desarrollo inclusivo. Porque también es clave que esta España Nación Emprendedora está llamada a ser la misión con mayor impacto social de la historia de nuestro país y para crear una sociedad sobre todo más próspera, más justa, más sostenible, la estrategia va a dirigir todos sus esfuerzos en la eliminación de las grandes brechas sociales que Paco nos contará a continuación. Esta estrategia va a arrastrar y va a ser clave a la hora de acelerar el incremento de inversiones en España, de desarrollar, de atraer y sobre todo retener talento y también de favorecer el crecimiento de nuestras empresas. Todo esto nos va a detallar Paco en su exposición, a quien agradezco desde luego su disponibilidad para celebrar este acto en el PSOE de Cantabria y a quien deseo todo el éxito posible en esta importante tarea, en esta estrategia España Nación Emprendedora. Muchas gracias Paco y te cedo la palabra. Pues muchísimas gracias Noelia, es probablemente de las mejores presentaciones que han hecho de la estrategia España Nación Emprendedora, súper resumida y vamos, podríamos incluso terminar porque son las ideas clave, ¿no? Pero sí que voy a aprovechar para explicarlo con más detalle, pero te agradezco muchísimo la presentación porque es precisa, ¿no? En lo que queremos hacer. También quería dar las gracias a Pablo, que siempre me ha acogido en esta tierra, y os quería dar las gracias a los militantes y a las militantes, tanto a los que habéis venido hoy aquí, que me parece que es de las primeras veces en las que podemos empezar a reunirnos, como las personas que nos estáis siguiendo por streaming. Ya queda muy poquito para que nos podamos volver a reunir con esa antigua normalidad, así que os agradezco con mayor entusiasmo el hecho de que estéis conectados al otro lado de la pantalla para seguir esta explicación. Y yo lo primero que querría hacer para introducir lo que me gustaría contaros es poner en cuestión, ¿no?, lo que acabas en realidad de decir, ¿no? Muchas veces hablamos de que España es un país innovador, de que es un país moderno, pero también es verdad que muchas veces cuando pensamos hacia afuera o nos comparamos o salimos en todos estos rankings, nos cuestionamos, ¿no?, si realmente España puede ser ese país emprendedor, ese Estado emprendedor, si España es realmente una nación innovadora, que tenemos esto en el ADN y por lo tanto podemos meternos en aventuras como estas, ¿no?, el de intentar convertir a España en una nación emprendedora. Y personalmente cuando me hacen este tipo de preguntas, que me parecen absolutamente legítimas,
no hago más que pensar en la historia de nuestro país, porque creo que lo primero que tenemos que hacer es hacer un análisis crítico de dónde venimos. Y España ha sido siempre un país innovador, ha sido un país de exploradores. Fuimos los primeros que hace 5 siglos montamos un fondo de capital riesgo en monedas de plata y se lo dimos a un señor que se llamaba Juan Sebastián Elcano para que fuera a dar la vuelta al mundo, y la completó. Y eso revolucionó el conocimiento científico, no solamente de nuestro país, sino en la historia, y dio riqueza y bienestar a España durante siglos. Pero no solamente tenemos cuestiones tan alejadas en la historia, sino que en España se ha inventado el submarino, se ha inventado el precursor del libro electrónico, y es algo que no tenemos generalmente presente, ¿no?, en nuestra memoria. En España se ha inventado el autogiro, que es también el precursor del helicóptero, o la epidural, que también ha sido revolucionaria en la medicina, ¿no? Y tampoco hace falta remontarse a la historia para saber que realmente hemos sido un país de inventores, sino que ahora tengo la suerte, como alto comisionado, precisamente, de poder recorrer todos los rincones del país y veo emprendimientos innovadores que realmente van a ser, o lo están siendo ya, revolucionarios, no solamente en España, sino en el mundo, y que en ocasiones olvidamos, ¿no?, que tenemos esa capacidad. Con lo cual, visto que realmente podemos hacerlo, creo que viene una primera pregunta, que es la que tenemos que hacernos, y la que tenemos que hacernos sobre todo los socialistas, que es, bueno, pero ¿por qué queremos ser innovadores? ¿O por qué querríamos articular una España-nación emprendedora? Y me voy a lo que es para nosotros central, que es reducir el sufrimiento de la gente, atacar los temas realmente transversales de nuestra sociedad, como puede ser la cuestión del trabajo, la posibilidad de tener un proyecto de vida razonable y poder, por lo tanto, desplegar, ¿no?, nuestros proyectos. Lo que queremos combatir con la estrategia España-Nación Emprendedora es lo que vemos en la imagen. Aquellas colas del hambre que vimos en el año 2008 y que a día de hoy se vuelven a reproducir. Pero hablo del año 2008 porque es una crisis económica que ya tenemos perfectamente diseccionada, ¿no? Y desde aquel momento sabemos perfectamente también que no todos los países se recuperan ni a la misma velocidad ni de la misma manera de las crisis económicas. De hecho, también sabemos que en el año 2008 o a partir del año 2008, países que podríamos decir que son semejantes al nuestro en Europa, como el Reino Unido, como Francia o como Alemania, tardaron tan solo 2 años en recuperar su poder adquisitivo. En España tardamos 3 veces más. Hasta el año 2014 no conseguimos recuperar formalmente el poder adquisitivo. Y eso ya sabéis que en la realidad de nuestros barrios y de nuestras calles era un dato macroeconómico, pero la economía y la vida de la gente tardó en realidad mucho más en recuperarse y de hecho todavía estábamos recuperándonos cuando vino este último golpe. ¿Por qué esto es diferente en España? Eso es lo que nos tenemos que preguntar nosotros, que queremos asumir la responsabilidad de cambiar nuestro país para hacerlo mejor, ¿no? Y la respuesta está en el modelo de productividad de nuestro país. Tenemos un modelo de productividad basado en una economía basada en empleos de bajo valor añadido, que lo que provoca es que cuando hay una crisis económica, la destrucción de empleo en nuestro país es mucho mayor que en los países de nuestro entorno y la recuperación también es mucho más lenta. Con lo cual, para reducir el sufrimiento de la gente, lo que necesitamos es una economía con más empleos de valor añadido que cuando venga el impacto de una crisis económica no sean sinónimos, como son sinónimo en España, de sufrimiento, sino que sea como en el Reino Unido, o en Francia, o como en Alemania, que sí, es un impacto, es una dificultad de la que además te recuperas muy rápidamente. Entonces, ese es el objetivo de la estrategia España-Nación Emprendedora. Y para eso damos una respuesta a esa estrategia España-Nación Emprendedora, para transformar las bases productivas del país y reducir el sufrimiento de la gente. Articulamos la estrategia España-Nación Emprendedora, como os decía, para transformar las bases productivas. Pero bueno, ¿qué es esto, ¿no?, de transformar las bases productivas? ¿Cómo se cambia ese modelo de productividad para que haya más y mejores empleos y que esos empleos sean más sólidos y se recuperen más rápido? Bueno, pues durante más de 4 años, pero sí que esto es un conocimiento asentado, existen múltiples palancas para transformar esa productividad, para incrementar la productividad de nuestra economía.
Y son cosas que en el partido venimos trabajando desde muchos años, porque sabemos que está ahí la clave para modificar nuestra economía. Tenemos una palanca para transformar la productividad en el largo plazo, que es la educación. Es decir, tú inviertes hoy y dentro de 15, dentro de 20, dentro de 25 años tienes a generaciones mejor formadas que son capaces de crear mejores productos, mejores servicios, a aplicar nuevas lógicas a sus empresas o a sus trabajos y por lo tanto tenemos una economía más fuerte. Tenemos una palanca para los incrementos de productividad en el medio plazo, es decir, que es la ciencia. Tú inviertes hoy y generalmente dentro de 5 años tienes un invento revolucionario que te transforma la economía y entonces tienes una economía más potente y que genera empleos más sólidos y más resistentes. Y resulta que en los últimos 20 años ha aparecido un nuevo fenómeno que es el del emprendimiento innovador, esto de las startups, esto de las esquelas, que tanto nos venía sonando, pero que no acabábamos de sentar en nuestro discurso político, que ya está demostrado que es el sector que genera los mayores incrementos de productividad en el corto plazo. Y si ahora os fijáis respecto a nuestro discurso político, el Partido Socialista siempre ha tenido como elemento central de sus políticas, tanto cuando quiere llegar al gobierno como cuando está en el gobierno, las políticas de educación. Sabemos que es un elemento fundamental de nuestra política. Y por eso no solamente lo tenemos como algo fundamental, sino que tenemos desarrolladas todas las líneas políticas y acciones que queremos hacer para transformar la educación. Con ciencia exactamente igual. Cada vez que llegamos a un gobierno elevamos el rol de la ciencia y tenemos muy claro todas las acciones que hay que llevar a cabo para que la ciencia sea un motor de crecimiento económico en nuestro país. Sin embargo, en la tercera palanca, la del emprendimiento innovador, también por la novedad y porque es un fenómeno relativamente nuevo, no habíamos tenido un discurso completo de qué hay que hacer con el emprendimiento innovador. ¿Cómo podemos hacer que esta cosa que nos suena tan alejada de los emprendedores, de esta gente visionaria, sea algo que nosotros gobernemos para ponerlo al servicio del país y que redunde en beneficio de la mayoría de la gente? Bueno, pues eso es la estrategia España Nación Emprendedora. Y la importancia de la estrategia España Nación Emprendedora, si os fijáis, es que hemos construido un nuevo pilar de la socialdemocracia, una nueva política para gestionar una de las palancas que permiten el crecimiento económico, con el cual luego podemos también redistribuir esos beneficios que tenemos con ese crecimiento económico. Y aquí quiero también entrar en algo que generalmente no me vais a escuchar cuando haga presentaciones institucionales. Y quiero hablar del discurso político. Como sabéis, cada vez que hablamos de emprendimiento innovador, la derecha habla de que los emprendedores son estos chicos tan altos, tan guapos, tan listos, que saben perfectamente lo que hay que hacer porque son visionarios y por lo tanto lo que tiene que hacer la administración pública y lo que tiene que hacer un gobierno o lo que tiene que hacer un ayuntamiento o lo que tiene que hacer un partido político es apartarse y dejarles hacer. Esto lo hemos escuchado muchísimo en la derecha y no teníamos un discurso de réplica. Y este discurso que tanto ha calado en la sociedad viene también porque hay una serie de arquetipos, como el que vemos en la pantalla, como el de Steve Jobs, que nos cuenta en realidad que esa es una historia de éxito. Nos cuenta la historia de un señor que empezó con 2 amigos cuando era un chaval, en un garaje, literalmente. Crearon un ordenador personal, que fue el Macintosh. Eso llevó a la fundación de Apple. Pasaron los años y cuando él volvió a Apple, lanzó el iPhone. Esta es una fotografía del día en que Steve Jobs presenta al mundo el iPhone. Y cuando lanza el iPhone, revoluciona no solamente los mercados tecnológicos, sino toda la economía, abre nuevos mercados de las aplicaciones, de la economía digital. La empresa pasa a incrementar sus beneficios en un 460%. En el año 2011 los beneficios de Apple consiguen superar el flujo de caja operativo de todo Estados Unidos y se convierte Apple en la empresa de mayor cotización bursátil de la historia. Es decir, un relato de éxito apabullante. Y toda esta historia es real y demuestra esa capacidad de algunos visionarios de hacer cosas que parecen impensables. El problema, y aquí es donde entramos nosotros, es que a día de hoy sabemos perfectamente que no hay nada más peligroso que una verdad a medias. Y la historia que os acabo de contar es exactamente eso, una verdad a medias. Y necesitamos conocer la otra mitad de la historia para entender cómo realmente se puede transformar las bases productivas de un país o cómo funciona una economía para que este tipo de cosas puedan ocurrir. Y me gustaría contaros, si me lo permitís, la otra mitad de la historia y que necesito que contemos en todos los rincones del país, en cada conversación que hablemos de emprendimiento innovador y que nos digan eso de hay que apartarse. Esta misma fotografía recoge la otra mitad de la historia.
Porque ese iPhone que sostiene Steve Jobs en la mano contiene hasta 12 tecnologías que son fruto de la inversión pública de los gobiernos, de los estados, a través de agencias de investigación que dieron como resultado hasta esas 12 tecnologías como Siri y la gestión por voz de la tecnología, la pantalla táctil, la gestión por gestos de las pantallas táctiles, el GPS, la batería de litio y así hasta 12 tecnologías que efectivamente componen el iPhone, pero que no fueron fruto de la investigación de una empresa como Apple, sino que fue fruto de la investigación pública, de la investigación del Estado, lo cual pone de manifiesto que para que realmente este tipo de cuestiones puedan ocurrir, tiene que haber una gran visión por parte de lo público, una gran inversión que redunda luego en las tecnologías que visionarios, evidentemente como Steve Jobs, son capaces de unir en algo tan fantástico como fue el iPhone. Tenemos que recuperar el papel del Estado en ese discurso, porque ese papel es absolutamente real y incontrastable. De hecho, esto es algo que recoge una economista que se llama Mariana Mazzucato, publicó un libro que os recomiendo leer, que se llama El Estado Emprendedor, donde establece lo que son las misiones de país, porque ese tipo de inversiones no vinieron de la nada, sino vinieron por una serie de esfuerzos de país que respondían a misiones y tenían una estructura muy clara, donde se buscaba perseguir un gran objetivo, donde ese gran objetivo se sabía que no lo iba a conseguir un sector de la economía, sino que había que poner a todos los sectores productivos a trabajar para conseguir ese gran objetivo, y en la base de la pirámide, en la base de ese tipo de modelos, ubicaban a todos esos equipos de investigación que daban con esas tecnologías y que eran las unidades más pequeñas que podían contribuir a ese objetivo final de conseguir dar esos pasos hacia adelante. De hecho, la propia Mazzucato cuenta, y este es otro ejemplo que tenemos que contar del papel del Estado y cómo es necesario tener políticas públicas para la gestión del emprendimiento innovador. Ella pone como ejemplo de la primera misión de país que es capaz de ver en la historia, una que comienza precisamente con un discurso político. Año 1961. El presidente Kennedy anuncia que en menos de una década llevarán a un hombre a la Luna y lo harán volver con seguridad. Algo que parecía absolutamente inimaginable y de ciencia ficción. Ese discurso político, esa enorme visión política, dio lugar a las primeras inversiones en el sector de la aeronáutica, en la NASA, en la investigación de esa conquista del espacio. Pero también se sumaron otro tipo de industrias. Os contaba que todas las industrias participan de este tipo de misiones de país. La industria del textil tuvo que empezar a plantearse cómo se hace un traje espacial, con qué materiales, y toda la industria de los materiales tuvo que ponerse a trabajar. La industria de las telecomunicaciones, cómo me comunico ya no con un continente en horizontal, sino en el vertical y con el espacio. O incluso industrias aparentemente alejadas de lo que puede parecer la innovación y llevar un hombre al espacio, como la industria agroalimentaria, que tuvo que dejar de pensar en cómo meter cereales en cajas para venderlos a los niños en Estados Unidos y empezar a pensar qué alimentos se podían enviar al espacio y cómo se tenían que empaquetar y cómo se tenían que conservar. Y de esa carrera espacial vienen cuestiones que tenemos hoy en día tan triviales y tenemos muchos encima de la mesa, como los termos, que vienen de esa carrera espacial, o tenemos cuestiones que han sido absolutamente revolucionarias, por ejemplo, para reducir el hambre en el mundo, como es el secado de alimentos para su conservación, que ha tenido tanto impacto, ¿no?, en el desarrollo de nuestro país, de todos los países, sobre todo de los países en vías de desarrollo, en las últimas décadas. Finalmente, todo ese esfuerzo de diferentes industrias se convirtió en un éxito, en el cumplimiento de una misión de país, la misión del Apolo 11, que en 1969, en realidad en menos de 10 años, consiguió llegar a la Luna y volver con seguridad. Se había cumplido la primera misión de país de la historia. Y eso es lo que es la estrategia España Nación Emprendedora, la primera misión de país de España, con el objetivo de transformar las bases productivas y sí, crear una nación emprendedora, como me habréis oído hablar muchas veces, pero con un objetivo muy claro, que es cambiar nuestra economía y reducir el sufrimiento humano. Y ahora lo que me gustaría es entrar a contaros cómo lo vamos a hacer, porque esta es la parte, digamos, más amplia, ¿no?, de discurso político. Estamos hablando de política, esto es pura política, y por eso quiero entrar aquí en mucho detalle en esta cuestión. Del mismo modo que la primera misión de país comenzó con un discurso político, con una visión política, nosotros comenzamos también con una visión.
Nuestra visión es que para el año 2030 España se haya convertido, eso ahora sí, en una nación emprendedora que toma el sector del emprendimiento innovador, porque es una de las palancas para esos incrementos de la productividad, para transformar nuestra economía, que tiene que apoyarse y tiene que trabajar conjuntamente con todas nuestras industrias, con todos los sectores industriales, para ayudar a que estos también se transformen y sean más innovadores. Y lo tenemos que hacer, como muy bien decía Noelia, con un punto de vista socialista, que es que hacemos todo esto sin dejar a nadie atrás. Y esos tres elementos, que son las tres partes de nuestra pirámide, es en lo que me gustaría entrar a continuación. Nosotros hemos diseñado nuestra propia pirámide. Mazzucato hizo esa representación de la pirámide, nosotros hemos seguido ese ejemplo, pero hemos provocado una variación que os voy a contar. En la punta de la pirámide hablábamos de ese objetivo. Aquí hablamos de poner como rompehielos de ese nuevo modelo al sector del emprendimiento innovador. En la parte media de la pirámide, los sectores tractores, porque os recuerdo, y lo voy a repetir todas las veces que haga falta, el objetivo no es hacer una política para los emprendedores. Lo que queremos es que el sector del emprendimiento innovador trabaje para el país, con los grandes sectores productivos donde está el grueso del empleo en nuestro país, para que sea más competitivo, sea más resistente a las crisis económicas y por lo tanto suframos menos por los próximos embates de las crisis económicas. Y en la base es donde hemos realizado una innovación, porque os decía que en el modelo de Mazzucato ellos habían ubicado aquellos proyectos más pequeños que pueden también ayudar a esas misiones de país. Nosotros, reflexionando sobre lo que tiene que ser una nación emprendedora, un Estado emprendedor, un país innovador, claro, todos estos términos hablan de todo el mundo. Es un concepto tremendamente inclusivo. Y sin embargo, este tipo de políticas de innovación industriales en muchas ocasiones dejan a mucha gente fuera. Por lo tanto, en la base del modelo, políticas activas de inclusión de una serie de cohortes de personas que suelen quedarse fuera de este tipo de cosas. Y ahora también entraré en detalle en cada una de ellas. Voy a entrar en la parte del emprendimiento innovador. El emprendimiento innovador, hemos visto, que es una de las palancas, una de las herramientas que tenemos para transformar la economía. Pero es que además es un sector que ya sabemos, de acuerdo con datos de la OCDE, que genera este sector, ellos solos, entre la mitad y 3/4 partes del empleo neto en los países avanzados. Es decir, si generalmente tenemos una economía que resiste y genera miles de puestos de trabajo, pero que día a día también destruye miles de puestos de trabajo, este sector lo que hace es aportar constantemente puestos de trabajo muy por encima de los que puede llegar a destruir. Eso es lo que queremos para España, una economía que genere más puestos de trabajo que los que destruye. ¿Pero qué tipo de puestos de trabajo? Bueno, pues ya está claro que el tipo de empleos que genera es hasta en un 60% empleo de carácter indefinido, es decir, empleo de calidad. Y además es un empleo que está mejor pagado que la media de sueldos de nuestro país. Si tuviéramos un modelo ideal de economía, ojalá fuera como el sector del emprendimiento innovador. Pero no lo va a ser, porque el sector del emprendimiento innovador es pequeño en España, le podemos dar mucha potencia, pero va a seguir siendo pequeño. Y también porque tenemos una economía grande y fuerte, y también porque hemos visto en el resto de países que sigue siendo un sector pequeño de la economía. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Hacer que esta punta de la pirámide tenga la máxima potencia posible. Y aquí sí que hablamos de una serie de medidas que afectan al emprendimiento innovador, y esto es lo que les gusta escuchar a los emprendedores. Y vamos a trabajar en 4 metas. La primera, acelerar las inversiones en nuestro país para que el sector del emprendimiento innovador pueda disponer del dinero que necesitan, de las inversiones que necesitan para poder llevar a cabo sus proyectos. Segundo, tenemos que convertir a España en un paraíso del talento. Siempre hemos hablado de que España es este lugar idílico al que venir a trabajar. Tenemos que poner ya en marcha una serie de políticas y una serie de elementos legislativos para que el talento venga a vivir y a trabajar a España. Tercero, tenemos que conseguir que este emprendimiento innovador no se quede como pequeñas empresitas de gente joven que se divierten y juegan al fútbol, sino que se conviertan muy rápidamente en grandes empresas que den puestos de trabajo no a cientos, sino a miles de personas. Tenemos que promover la escalabilidad. ¿Por qué? Porque también, y esto lo sabemos de esta última crisis económica de la que estamos padeciendo ahora por culpa de la pandemia, que todos los grupos de empresas han destruido empleo, salvo un grupo de empresas, las de mayor tamaño, las de más de 500 trabajadores. Las empresas grandes son las que mejor resisten las crisis económicas. De hecho, en esta crisis económica no solamente es que no hayan perdido empleo, sino que han aportado 85.000 nuevas afiliaciones a la Seguridad Social. Es decir, necesitamos que nuestras empresas innovadoras crezcan
para poder ser mucho más fuertes y mucho más resistentes y, como os decía, minimizar los efectos de las crisis económicas. Y como cuarto objetivo, el articular lo que llamamos un sector público emprendedor. Que esto no significa poner a los funcionarios a emprender, sino que el Estado tenga esta visión que os he relatado al principio de ser la mano visible del mercado que empuja la palanca de la innovación, que empuja la palanca de la productividad y que se encarga de incluir a todo el mundo. ¿Cómo? Generando marcos regulatorios favorables, es decir, lo que hacemos cuando llegamos a los gobiernos, removiendo barreras administrativas y en ocasiones, como estamos haciendo ahora con el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, haciendo las inversiones que ni el más arriesgado de fondos de capital riesgo, que se les ven como los grandes adalides de la inversión, que las inversiones que ni el más arriesgado de fondos de capital riesgo sería capaz de realizar jamás. Porque esas inversiones solamente las puede realizar un gobierno y las puede realizar un Estado. Ese es el papel del Estado, el hacer estas apuestas de país. Si hablamos solamente de emprendimiento innovador, aquí habríamos terminaríamos, nos marcharíamos. Pero, insisto, nosotros no hemos hecho una estrategia para el emprendimiento innovador, sino hemos hecho una estrategia para ver cómo podemos hacer que el sector del emprendimiento innovador trabaje para todos. Y por eso vamos más allá. Y hablamos de sectores tractores, porque lo que queremos es que toda esta capacidad, toda esta energía, toda esta capacidad de generación de innovación que tiene el sector del emprendimiento innovador se traslade al resto de nuestra economía, para que todas las empresas que ya conocemos que son grandes sigan siendo grandes, sigan siendo competitivas y sigan pudiendo dar trabajo y trabajo de calidad al mayor número de personas en nuestro país. Por eso aquí hemos delimitado hasta 10 sectores tractores para que se sientan compelidos a trabajar con el sector del emprendimiento innovador y empiecen a generar círculos virtuosos. Porque hemos visto que los retos del emprendimiento innovador en España están en la financiación. Oye, qué mejor que las grandes empresas empiecen a invertir en esos emprendimientos innovadores y al mismo tiempo se beneficien de esa innovación. O hablábamos de la escalabilidad, la necesidad de que estas empresas se hagan grandes y se internacionalicen. Oye, qué mejor que escalar, qué mejor que internacionalizar a hombros de gigantes. Tenemos grandes empresas en España que ya son internacionales, que ya son muy grandes. Qué mejor que aprendan mutuamente unos de otros. Estos son los 10 sectores tractores que hemos delimitado y, como veis, tocan todos los aspectos de nuestra economía. De hecho, estos 10 sectores representan más del 60% del PIB de España, es decir, el grueso de nuestra economía. Y finalmente, cerrando el modelo, os hablaba de que no podemos diseñar en el Partido Socialista, y menos en el siglo XXI, una estrategia de este tipo dejando a la gente atrás, sino que tenemos que diseñar políticas activas para incluir a toda una serie de cohortes de personas que generalmente se quedan fuera de este tipo de modelos. Y por eso, dentro de la propia estrategia, hablamos de políticas activas para cerrar la brecha de género, cerrar la brecha territorial, cerrar la brecha socioeconómica y cerrar la brecha generacional. Generalmente aquí no me suelo extender cuando lo cuento institucionalmente, pero me gustaría hablar de estas cuestiones. La cuestión de brecha de género ya no es solamente una cuestión de principio para nosotros, sino que lo que estamos trabajando y que hemos argumentado, y lo tenéis en la estrategia para cuando tengáis cualquier debate o lo queráis hablar, es que utilizamos los datos. Toda esta gente, toda la gente del mundo del emprendimiento innovador, de la inversión, se mueven por datos y les damos datos. Los datos demuestran que los emprendimientos liderados por mujeres obtienen la mitad de inversiones que los liderados por hombres. Es una realidad, un hecho constatable. Los datos también, los últimos de varios informes de la Universidad de Oxford, demuestran que los emprendimientos liderados por mujeres o con equipos paritarios generan el doble de beneficios que los liderados únicamente por hombres. ¿Qué es, por lo tanto, lo inteligente? ¿Dónde debemos invertir? Por eso debemos cerrar la brecha de género. Brecha socioeconómica. Sabemos que la gente del tercio superior de renta emprende hasta en un 14%, mientras que la gente que se encuentra en el tercio inferior de renta solamente emprende hasta en un 4%, es decir, un tercio menos. ¿Significa eso que haya menos ideas o menos ideas de calidad? No. Significa que hay una brecha que tenemos que cerrar y permitir que quien tenga una buena idea y tenga calidad emprendedora, o sea, la capacidad para llevar a cabo esos emprendimientos y la capacidad de generar empleo de calidad, lo pueda hacer independientemente de su origen socioeconómico. Brecha territorial. También os van a decir, y vais a escuchar mucho, que esto de la innovación y esto de la nación emprendedora es cuestión en realidad de ciudades, que estamos en el siglo de las ciudades. Y nosotros somos el partido que dice que no.
porque somos el partido del territorio, de los pueblos y de las ciudades. Y os voy a dar otro argumento. Sí es cierto, Barcelona y Madrid son grandes capitales que atraen gran parte del emprendimiento innovador y hacen que España, de hecho, sea singular dentro de la Unión Europea porque es uno de los 2 países que tiene 2 ciudades en el top 10 de ciudades europeas para emprendimiento innovador. El resto de países tienen una sola ciudad. Pero es que hay un ranking, que es el de Startup Link, que nos sitúa a España, nos situaba de hecho a España como el 10º país del mundo más atractivo para el emprendimiento innovador. Porque teníamos dentro de ese análisis, el análisis de ciudades como Barcelona, Madrid y Valencia. Con este gobierno hemos pasado de la 10ª posición a la 9ª posición. ¿Y sabéis cómo? Introduciendo no mayor calidad, sino hablando únicamente de más territorios. Hemos introducido ciudades como Málaga, como Sevilla, como Bilbao, como Las Palmas, como Santa Cruz, 5 nuevas ciudades que demuestran la capacidad de España, con todos sus territorios, de contribuir a hacer realmente una nación emprendedora y que nos demuestran que esto es algo que podemos hacer cerrando también la brecha territorial. Y en cuanto a brecha generacional, también utilizamos 2 datos. Generalmente, seguramente durante todo el rato que he estado hablando y he hablado de emprendedor, emprendedora, habréis pensado en un chico o una chica joven. Las personas de entre 25 y 35 años son las que tienen más probabilidades de fracasar en su emprendimiento. Mientras que el segmento de población de entre 45 y 55, junto con el de 55 a 65, es el que tiene menos probabilidades de fracasar un emprendimiento innovador, de acuerdo a los datos del Global Entrepreneurship Monitor, que es un análisis muy concienzudo que de hecho se hace desde España. Los datos nos dicen que, por lo tanto, para tener el mejor sector del emprendimiento innovador, lo que tenemos que hacer es que la gente con pozo, con madurez, se dedique a crear emprendimientos innovadores que luego puedan dar empleo al resto de la población. Es decir, cuestiones que parecen antiintuitivas, pero que son una realidad. Y por eso también establecemos el objetivo de cerrar la brecha territorial. Y ahora voy a intentar ir un poquito más, bueno, voy a ir un poco más rápido porque ahora sí que entramos en cuestiones más técnicas de la estrategia, pero sobre todo quería que esta parte más política quedara muy clara y que entendamos por qué hacemos esto. No porque nos haya dado un viento de modernidad, sino porque en realidad lo que estamos haciendo es volver a las políticas transversales del Partido Socialista, que es mitigar el sufrimiento humano y hablar de políticas como el trabajo, como el acceso a la vivienda y al desarrollo en plenitud de tu proyecto de vida. Eso es lo que estamos haciendo. Bien, os cuento medidas. ¿Todo esto cómo lo vamos a hacer? Bueno, pues descendemos un nivel. Hemos trabajado con todo el sector del emprendimiento innovador para que vean que el Partido Socialista tiene una visión clara y un discurso muy claro en este punto, hasta el punto de que hemos conseguido, hablando con todos los sectores del emprendimiento innovador en nuestro país, entrar en un diálogo que ha demostrado que hemos llegado a un punto de consenso sobre lo que hay que hacer en España durante los próximos 10 años para que realmente podamos hablar en 10 años de que España es una nación emprendedora. Y ese consenso se ha traducido en 50 medidas, de las que os voy a contar rápidamente algunas de ellas. La primera de ellas es una que vais a oír hablar mucho, que es la ley de startups. Y ahora, si ubicamos la ley de startups en el contexto que os he dado, no es una flor que hemos decidido hacer porque, de nuevo, suena moderno hacer una ley de startups, sino porque lo que queremos es que haya un contexto favorable para que esta economía surja con fuerza, pero dentro de una estrategia mayor al servicio de las estructuras de transformación económica de nuestro país y con políticas de inclusión. Y el objetivo de la ley de startups, evidentemente, va a ser generar un entorno favorable para el emprendimiento innovador en nuestro país y que podamos llamar también la atención internacionalmente para atraer el talento y para atraer esas inversiones. Otra de las medidas es la creación de la Oficina Nacional de Emprendimiento, la ONE. Esta Oficina Nacional de Emprendimiento tiene que ser la ventanilla única, por fin, uniendo todos los esfuerzos de los ministerios y luego, ojalá en el futuro, uniendo todos los esfuerzos de las administraciones autonómicas y todos los esfuerzos de los municipios, de las ciudades y municipios de nuestro país. Y fijaos que también es una manera, evidentemente quizás como derivada, pero es una manera de empezar a mitigar también la brecha socioeconómica, porque en ocasiones sí que es cierto que el inversor pues puede vivir en una gran ciudad, el acceso a ese emprendedor de éxito también está en una gran ciudad. Y por lo tanto, si tú estás en algún otro lugar de España, tienes menos probabilidades de cruzarte, de acceder a ese conocimiento, de poder acceder a esa financiación.
Si creamos un espacio que empiece siendo digital y que luego sean oficinas de la Oficina Nacional de Emprendimiento replicadas por todo el territorio, cualquier persona, independientemente de su nivel socioeconómico, va a poder acceder a todas las fuentes de financiación públicas, todas las fuentes de financiación privadas, todas las ayudas, todo el conocimiento, para poder competir en igualdad de condiciones o acceder a este nuevo fenómeno de nuestra economía en igualdad de condiciones. Otra de las medidas es RENACE, la Red Nacional de Centros de Emprendimiento. Con esto lo que queremos hacer es, replicando el ejemplo de lo que ha hecho Portugal, es crear una red de incubadoras y aceleradoras que ya tenemos en el país, pero lo que queremos hacer desde el Gobierno, desde el Estado, es conectar. Y sobre todo conectar al territorio. Queremos conectar al territorio con las grandes ciudades y al territorio entre sí. Para que, siempre pongo este ejemplo, porque tuve una conversación real con una startup de Barcelona que tenía una necesidad, que es una de las 4 que os he contado al principio, el talento. ¿Cómo lo hacía? Le pregunto, ¿cómo conseguís a los ingenieros? Bueno, pues tenemos un acuerdo con la Universidad de Gerona y entonces cada año bajan unos cuantos ingenieros, pero es una pelea total. Y yo les dije, oye, ¿y si tuviéramos esta RENACE, esta Red Nacional de Centros de Emprendimiento, que sean lugares atractivos en las principales capitales de provincia de nuestro país, que hagan que, por ejemplo, porque había visitado Cáceres, que los ingenieros que salen cada año de la Facultad de Ingeniería de Cáceres, que son 20, 30, ya no me acuerdo del número, pudieran escoger quedarse a trabajar en su centro RENACE, pero conectados con vosotros, trabajando para vosotros, ¿vosotros los contrataríais? Y me dijeron, por supuesto. O sea, ¿cuándo empezamos? Y evidentemente no hay nada que uno quiera más que poderse trabajar de lo que uno quiere en su propia tierra. Entonces, imaginaos cómo podríamos ayudar a cerrar la brecha territorial fijando población en el territorio, pero aparte también conseguimos un objetivo estratégico, porque la empresa de Barcelona consigue el talento que necesita y pagando el mejor sueldo, el sueldo más alto de la provincia de Cáceres, el sueldo más alto de un ingeniero en la provincia de Cáceres representa 2/3 del sueldo de un ingeniero en la ciudad de Barcelona. Eso significa que la empresa se hace más competitiva y también cerramos la brecha territorial. Fijaos cómo estamos hablando de una estrategia que no habla de poner solamente millones encima de la mesa, sino de cómo utilizar inteligentemente lo que ya tenemos para que produzca para todo el mundo. Otra de las medidas es la medida de Scale Up Spain, es decir, programas de escalado para el emprendimiento innovador. Tenemos instituciones que ya ayudan a las empresas a crecer, pero no tenemos instituciones especializadas en el escalado de este emprendimiento innovador. Bueno, pues esto es una medida para ayudar a este tipo de emprendimientos innovadores. Otra medida que también me gusta mucho contar. Todos los países están luchando por ese talento. El ejemplo que os acabo de contar. Es una lucha en realidad internacional y es una lucha encarnizada, porque el dinero tarde o temprano va a llegar y se puede luchar y se puede conseguir la financiación. Pero el talento es tremendamente escaso y por eso los países luchan por ese talento. De hecho, son como peces en un barreño que se muerden entre sí constantemente y como se están mordiendo, tiñen el agua de rojo. Están en un océano rojo, esos peces. Nosotros queremos movernos a un océano azul, donde no hay tantos peces, porque no hay ningún país en el mundo que haya decidido alzarse como un faro de atracción internacional del talento de las mujeres. El talento de las mujeres en este terreno, por ejemplo en el de las ingenieras, es un porcentaje pequeño, es un 16% de los ingenieros en España. Pero es un porcentaje similar en Francia, en el Reino Unido, en Alemania, en Estados Unidos. Sin embargo, el número total, el número bruto, el número total de mujeres preparadas y deseando trabajar en este terreno es ingente. Y ningún país, como decía, se ha alzado como un faro de atracción internacional para decirles, estamos aquí para crear el mejor entorno para vosotras y queremos trabajar con vosotras. Y España, y esto lo sabemos nosotros muy bien, España es un país tremendamente avanzado en lo social respecto a igualdad. Es un país tremendamente avanzado en lo jurídico y sobre todo somos conscientes de todo lo que nos queda por avanzar porque aquí es un asunto del que nos encargamos, mientras que en muchos países los debates que solemos tener ni siquiera existen. Con lo cual llega el momento también de sacar pecho del trabajo que hemos hecho para decírselo a todas las mujeres del mundo y que vengan a España para poder desarrollar y desplegar su proyecto de vida con seguridad y con la capacidad de desarrollarse plenamente. Programas de visados para atraer ese talento, aquí no me voy a extender, y también esfuerzos que tenemos que empezar a hacer porque, lo decía al principio, en España hemos olvidado quiénes fuimos. Somos un país que ha hecho cosas muy grandes, que sigue haciendo cosas muy grandes y sin embargo seguimos siempre fijándonos en lo que hacemos mal, en lo que estamos por detrás.
Y tenemos que empezar a contar al mundo lo que hacemos bien. Y hacer estrategias de este tipo es algo bueno, algo positivo. Y es algo que vamos a contar al mundo con una marca que le cuente al resto del mundo cómo España se va a convertir en la próxima nación emprendedora. Y ahora lo que hago es bajar a otro nivel, porque sí, hemos trabajado mucho en la visión política, hemos trabajado mucho en la constitución de esta misión de país, en la estrategia, pero a esto había que dotarle de fondos para decir, oye, ¿esto lo vamos a hacer o no lo vamos a hacer? Bueno, pues desde el alto comisionado, como sabemos por dónde van las cosas, cuando en junio supimos que iba a haber unos fondos de recuperación, estuvimos trabajando para meter cabeza en esos fondos de recuperación. Y a día de hoy, la estrategia España Nación Emprendedora forma parte de ese plan España Puede, del plan de transformación, recuperación y resiliencia. Está dentro del eje quinto la componente 13. Eso es la España Nación Emprendedora. Y por lo tanto, las medidas prioritarias de la estrategia, es decir, solamente las 9 medidas principales de la estrategia España Nación Emprendedora tienen un presupuesto asignado para este año de 111 millones y de 634 millones para los años 21, 22 y 23. Solamente esta cantidad ya os podría decir que es histórica, porque ningún gobierno antes había dedicado estas cantidades al emprendimiento innovador en nuestro país, y mucho menos a sentar las bases de la nación emprendedora. Pero no memoricéis estas cifras ni toméis nota, porque lo que tenemos que quedarnos es con la siguiente cifra, y es que para el conjunto de las 50 medidas, y solamente para este año, hay un presupuesto ya asignado en los presupuestos generales del Estado de más de 1.500 millones de euros. Eso sí que es una cifra histórica y que jamás habíamos visto en la historia de nuestro país y que probablemente nunca más veremos. Bueno, sí, la vamos a ver también para los años 21, 22 y 23, porque el presupuesto total suma más de 4.200 millones. Y esa cantidad tenemos también contarla para confrontar con las políticas que ha venido haciendo la derecha, que no ha parado de hablar de alfombra roja para los emprendedores, cuando aquí los que realmente hemos articulado una visión de país, una estrategia de país y un presupuesto de país, somos nosotros. Y ya, y esto simplemente para que redondeemos el número. Estoy hablando en este primer cuadro de los fondos Next Generation, de los fondos europeos, pero los ministerios ya tienen fondos. Los presupuestos reales para este año no son 1.500, sino son más de 1.800 millones, porque contamos los presupuestos europeos más los fondos basales, los fondos estructurales de los ministerios. Y eso lo hemos hecho a través de 70 actuaciones dentro de los presupuestos, donde algunas aparecen ya descritas como para la España Nación Emprendedora y otras que tienen que ver con esos pilares que os he descrito. En realidad son más de 1.800 millones para este año 2021. Yo creo que con esto ya estamos terminando. Voy a terminar como he empezado, ¿no? He dicho que en España parece que hayamos olvidado qué es lo que hemos sido siempre, que era un país de exploradores, de innovadores, de gente inquieta, de gente con ganas de darle forma al futuro. ¿Y qué ha pasado, no? Bueno, pues también me gusta recordar qué ha pasado, porque tenemos que ser conscientes de lo que pasó. Y lo que pasó fue que a partir del año 1898, y España sumida en una de las mayores crisis de su historia, empezamos a entrar en una serie de debates sobre hacia dónde tenía que ir España. Y ahí están esos debates en correspondencia entre Unamuno y Ortega y Gasset, donde debatían si España tenía que ser líder mundial en algunas cuestiones o arrastrar los pies. Si teníamos que incorporarnos a la modernidad europea o si teníamos que dejar, y esto os sonará, que inventen ellos. Y estos debates son importantes. De hecho, también tenemos que salir a defender lo que presentó el presidente la semana pasada, ese plan España 2050, porque debates como el de Unamuno y el de Ortega Gasset demuestran que sirven y que afectan, porque desafortunadamente en el siglo XX optamos por lo segundo, optamos por el que inventen ellos. Y entramos en una época de oscuridad que no solamente nos llevó a no inventar, a no crear, a no ser líderes mundiales, sino que es que incluso nos ha hecho olvidarnos y nos ha hecho una mella en nuestra autoestima de la que tenemos que recuperarnos. Ya empezamos a recuperarnos cuando hicimos la transición y nos incorporamos a las comunidades europeas. Pero creo personalmente que ha llegado el momento de sacudirnos de una vez ese complejo que hemos tenido en España y pasar de una vez de ese que inventen ellos al emprender nosotros. Y no hacerlo de cualquier manera ni con discursos vacíos, sino con trabajo bien hecho.
con un trabajo que lo que busca es transformar las bases productivas para utilizar una nueva palanca, como es la del emprendimiento innovador, hacer que ese emprendimiento innovador sea el rompehielos de un nuevo modelo económico, que eso repercuta en las grandes empresas, en los tejidos productivos que ya tenemos y que sobre todo lo hagamos sin dejar a nadie atrás, como acabamos de ver, para tener al final la nación emprendedora de mayor impacto social de la historia. Eso es lo que estamos haciendo desde el Alto Comisionado y eso es lo que quería compartir con vosotros y con vosotras para que lo podáis compartir con todo el mundo también y que podamos por fin tener una nueva herramienta, un nuevo pilar en nuestro país, en nuestro partido y en el socialismo para dar respuesta pues, a una de las realidades que tenemos hoy, que es la del emprendimiento innovador y la necesidad de hacer que la economía funcione para la gente. Así que muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, Paco. Gracias también, Noelia, secretaria de Organización, por dar forma a este nuevo encuentro con la militancia del PSOE de Cantabria y por fin ya de una manera presencial y digital, algo que todos deseábamos que por fin llegara. La verdad es que tener en Cantabria a Paco Polo ya va siendo un poco habitual, porque es verdad que cada vez que hemos tirado de él en las diferentes etapas, en las diferentes responsabilidades que ha tenido a nivel orgánico como a nivel institucional, siempre ha estado cerca del Partido Socialista de Cantabria y no es la primera vez que le tenemos aquí desarrollando su acción política, una acción de mucho compromiso con el proyecto del Partido Socialista y también del presidente y secretario general Pedro Sánchez. En la segunda legislatura él afrontó el reto del Alto Comisionado para la España Nación Emprendedora y fruto de ese reconocimiento y de esa apuesta personal del propio presidente Pedro Sánchez, hoy estamos desarrollando un documento que viene reflejado y que viene sustentado gracias a los fondos de resiliencia y los fondos de recuperación de la Unión Europea, ¿no? Desde luego que para Cantabria esto es una oportunidad, ¿no? Y también tener la gracia o el saber estar en el momento adecuado, en el lugar adecuado y trabajar de la mano del Gobierno de España sin duda es una garantía para nuestra tierra. Hay una frase que venimos utilizando de un tiempo a esta parte los socialistas de Cantabria y es pasar de las palabras a los hechos, ¿no? Yo creo que el documento que nos presenta Paco Polo hoy a nivel orgánico, pero que mañana lo hará también a nivel institucional, precisamente refleja ese hecho. El pasar de las palabras, es decir, de los compromisos que asumíamos como partido en el 39 Congreso Federal, el movimiento de primarias y en el movimiento de dar respuesta a los nuevos problemas que tenía la sociedad española con herramientas como se plantean en este documento a través de leyes, a través de vías de financiación y a través de proyectos que se pueden desarrollar en los territorios. Para ese país de España como nación emprendedora, evidentemente Cantabria quiere ser la joya de ese país, ¿no? Y tenemos proyectos en los que ya trabajamos, en los que venimos colaborando a través de diferentes consejerías del Gobierno de Cantabria, también con diferentes compañeros y compañeras que están en el Gobierno de España, ¿no? En esa misma línea de pasar de las palabras a los hechos y a pesar de haber superado, o quizá ya poder decir que hayamos superado la parte más crítica o compleja de la crisis sanitaria, bueno, pues nos toca pensar en esos fondos que vamos a recibir y cómo les vamos a orquestar. Con proyectos que son de futuro, que además se sustentan con transformaciones legislativas en Cantabria, que defienden nuestros compañeros y compañeras diputados y diputadas en el Parlamento de Cantabria, como es la Ley de Ciencia o la Ley de Vivienda, pero también heredando proyectos que llegaron a Cantabria con una intención muy potente, y hablo de comillas, y que después de una década tenemos que transformar en un proyecto de futuro, ¿no? Evidentemente, Paco ponía el foco en la educación, en el fomento de competencias a los jóvenes de Cantabria y en nuestra responsabilidad dentro de la Consejería de Universidades, así lo venimos haciendo. Y es que es fácil defender la gestión de un gobierno progresista cuando aquello que dijimos lo hacemos. No sé si recordaréis, muchos por generación y muchos por estar en el ámbito universitario, los golpes que dio la derecha a todo el sistema público, tanto en la educación como en la parte universitaria. Y estar ahora en el Gobierno de Cantabria pudiendo revertir, gracias también a las políticas del Gobierno de Pedro Sánchez, el tasazo y las leyes que Wert impuso en la universidad pública, pues nos permite demostrar que el Partido Socialista está aquí para seguir avanzando y poniendo en foco en lo que planteaba Noelia, ¿no? En que no se quede nadie atrás. Evidentemente, trabajar para que las familias de Cantabria
tengan a su alcance los recursos necesarios para educar a sus hijos e hijas. Es nuestro programa electoral, es nuestro ADN del Partido Socialista, el tener una sociedad más igualitaria en el que las familias tengan herramientas para salir adelante. Y Paco lo explicaba con varias pinceladas a través de su discurso, ¿no? Pensar en cómo podemos desarrollar nuestro proyecto personal, nuestro proyecto de vida y, por supuesto, acceder a una vivienda de calidad. Bueno, pues estos son herramientas que el Partido Socialista tiene que poner en marcha, estando donde siempre sabemos que tenemos que estar y al lado de los que sabemos que tenemos que estar, ¿no? Creo que eso lo hemos demostrado y que lo estamos demostrando allá donde hay un problema en una empresa, al lado de un comité de empresa, defendiendo siempre la calidad de los empleos en nuestra comunidad autónoma, y eso es algo que también nos da como herramienta el España Nación Emprendedora. Y está con nosotros Gustavo, que es el director general de empleo del Gobierno de Cantabria, donde muchas de las líneas que ha planteado Paco, que podemos pensar que tienen que ver más con una política industrial, desde luego que tienen que ver también con la capacidad de generar más y mejor empleo y también dar acceso no solamente a la brecha generacional que planteaba Paco, de los mayores de cierta edad, sino también de un problema que tiene nuestra sociedad con los menores de cierta edad, con alta cualificación y que esperan que en las instituciones públicas demos respuesta a los planteamientos que tienen, ¿no? Por eso trabajamos también, y esto os lo comento porque será próxima la llegada al Parlamento de Cantabria en una ley de juventud que precisamente refleje cada uno de los problemas que los jóvenes, que las jóvenes de Cantabria nos vienen demandando. Pero en ese ADN socialista también está en hacer las cosas como dijimos que las íbamos a hacer. Y no pretendíamos hacer una ley de juventud sin contar con la opinión de los jóvenes. La verdad es que nos ha costado más de lo que nos hubiera gustado. En el Parlamento de Cantabria sabéis que las fuerzas están distribuidas entre un gobierno de coalición, entre dos partidos que defienden las políticas progresistas y el resto, que evidentemente pretenden tumbarlas. Llevar adelante la creación del Consejo de la Juventud de Cantabria, ponerles en las herramientas para que empiecen a funcionar, nos ha ocupado casi la mitad de la legislatura, pero ayer ya por fin, y a esta misma hora se está celebrando en el Palacio de Festivales una segunda mesa de debate sobre cómo tiene que ser el anteproyecto de la Ley de Juventud. Y podemos avanzar en todos los retos que tienen nuestros jóvenes, que evidentemente también son nuestra preocupación como Gobierno de Cantabria. En la línea de lo que venimos hablando y con las oportunidades que nos plantea Paco desde el Alto Comisionado y, por supuesto, todo el Gobierno de Pedro Sánchez a la hora de afrontar los retos futuros de nuestra comunidad, Cantabria va a estar donde los socialistas sabemos que tiene que estar. Y esto os lo digo porque quizá hace 2 años, antes de la pandemia, hablar de ciencia, cuando el Partido Socialista de Cantabria ya lo hacía, parecía algo descontextualizado. Porque es verdad que cuando explicabas los presupuestos generales de la comunidad autónoma y explicabas que por primera vez había partidas específicas para desarrollar política científica en Cantabria, ni siquiera los medios de comunicación atendían el hecho de que estuvieras articulando un nuevo sistema o un nuevo pilar de la socialdemocracia, como tú lo has llamado, también en Cantabria, apoyando una política científica, ¿no? Ahora desarrollamos esa ley, pero además se va viendo reflejada en proyectos que tienen que ver en cómo situar a Cantabria dentro de las oportunidades que tiene el España Nación Emprendedora con las virtualidades que tenemos como región, ¿no? Está con nosotros un director general de la Consejería de Sanidad y tenemos un hito, que es el Hospital Universitario Marqués de Valdecilla, en el que trabajamos ya proyectos de futuro gracias a los fondos europeos como la unidad de protonterapia o el cohorte Cantabria, que pretende generar una referencia internacional en Cantabria a través del estudio de las posibles patologías de una ciudadanía concreta, en un espacio concreto, en unas edades concretas, para poder estudiar cómo tienen que ser los tratamientos médicos del futuro. Eso nos lo permite el tener un ecosistema como el que se está generando ahora, no solamente por la intención sana del Gobierno de Cantabria, sino también por el apoyo garantizado del Gobierno de España. En esa simbiosis, en ese trabajo conjunto, el Partido Socialista está consiguiendo sacar adelante proyectos que van a ser fundamentales para el futuro de Cantabria y que no serían posibles sin el trabajo que viene haciendo Pedro Sánchez y su equipo en el Gobierno de España. Estas reflexiones nos vienen muy bien también en el momento orgánico que vive el Partido Socialista a nivel federal, y es que afrontamos un Congreso Federal en el que se trabaja ya en una ponencia donde
nuestros responsables, y tenemos aquí a Raymond, que es nuestro responsable de la coordinación de la ponencia a nivel regional, y la compañera Ainhoa Quiñones trabaja en una de las patas que tienen que ver con la ponencia Marco, en lo que tiene que ver con ciencia y con sanidad, que la estamos haciendo un apoyo importante desde Cantabria y desde el resto del país, nos permite, con los documentos que se están generando desde el propio Gobierno de España y desde los gobiernos autonómicos, plantear el 40 Congreso como una herramienta de cambio, de transformación, atendiendo también a la situación que atraviesa nuestro país y que atraviesan nuestras comunidades autónomas, y donde el Partido Socialista de nuevo tiene que alzar la voz, de nuevo tiene que poner encima de la mesa la foto del momento en el que vivimos, sabiendo cómo tiene que ser la foto de la España que queremos alcanzar dentro de X años. Se han planteado diferentes fechas, 2050 es una fecha razonable para saber cómo tienen que ser todas las herramientas de transformación para llegar a entonces. No me entretengo más, no me alargo más, porque también tenemos la oportunidad de tener aquí a Paco Polo en un acto de partido, y creo que sería muy sano si alguno, compañero o compañera, tiene alguna pregunta o alguna aclaración que plantearle, pues por supuesto estamos aquí, tanto él como Noelia y yo, a vuestra disposición, como siempre, compañeros, y encantados de vernos. Así que, si queréis, iniciamos un turno de palabra, que ya veo que hay dos que están insistentes y con ganas. Noelia, por favor, coordina.
Pues te agradezco muchísimo la aportación. Hay una cuestión que es una realidad. Es decir, las dificultades en las que hemos pasado en España en realidad no son únicas y las hemos visto en todos los países avanzados. En los últimos 40 años ha habido un proceso brutal de globalización y uno de los efectos más significativos que hemos tenido es el que tú has descrito, ¿no? El de la desindustrialización. De hecho, ese proceso de globalización, que se puede ver desde muchas ópticas, ha tenido un efecto muy positivo en el conjunto del planeta en cuanto a rentas, porque ha hecho que todos los países incrementen su capacidad, ¿no? Y que toda la gente pueda vivir un poco mejor. Eso es lo que dicen los análisis. Salvo un grupo de gente, que es el de las rentas medias de los países avanzados. Por eso tenemos fenómenos en Estados Unidos como lo de Trump y esos cinturones industriales que habían desaparecido y que se van a políticas de nicho, ¿no? Porque se siente que les han dejado atrás. Y también ha ocurrido en nuestro país y creo que lo has descrito muy bien. La cuestión es, frente a eso, ¿qué hacemos? Y frente a ese reto, entender dónde está nuestro sistema productivo y qué es lo que tenemos que generar. Y evidentemente, cuando hablo de emprendimiento innovador, no hablo de lo que desafortunadamente está en la mente de mucha gente, que es en ocasiones plataformas que lo que hacen es precarizar el trabajo. Si el objetivo de la estrategia de España Nación Emprendedora es tener una economía más fuerte, más resiliente, para tener más y mejores puestos de trabajo, no estamos hablando de ese modelo de emprendimiento innovador. Entonces eso, siempre lo digo implícitamente porque estoy hablando de un tipo concreto de empleo que queremos trabajar y queremos fomentar, y por lo tanto no estoy hablando de eso, y de hecho somos los primeros, por ejemplo, desde el alto comisionado, quienes no es que lo combatimos proactivamente porque no es nuestro papel desde el alto comisionado, pero sí que tenemos un discurso muy claro que no es ese el modelo que queremos para nuestro país. Y la realidad, y eso es también parte del trabajo que tenemos que hacer, que es el de conocer la realidad dentro de ese fenómeno del emprendimiento innovador, es que efectivamente es un sector que genera empleo y, por lo tanto, si hemos afrontado toda una etapa en estos 40 años de descomposición del tejido industrial y, por lo tanto, de empleos seguros, tendremos que pensar en otra fuente de, generación de empleos de calidad y que estén bien remunerados. Y una de las fuentes de ese tipo de empleo es el del sector del emprendimiento innovador, que desde el Partido Socialista nunca lo habíamos observado como una fuente de generación de empleo y ahora lo tenemos en el radar, tenemos políticas concretas y tenemos acciones concretas. Y la más concreta es que estamos ahora trabajando, estamos con las manos en la redacción de una ley de startups, no para que los emprendedores les vayan bien solamente, que queremos que les vaya bien, sino porque eso va a traer inversiones a nuestro país y va a significar acelerar el número de puestos de trabajo, va a incrementar el número de puestos de trabajo bien remunerado y, por lo tanto, del dinamismo de la economía española. Y dos, precisamente porque trabajamos esto no de manera anecdótica, sino con esta estructura de misión de país y de estrategia de país, ya no solamente que eso vaya a ser beneficioso para un tipo de empresas, sino que lo que estamos fomentando con la estrategia es que los sectores industriales que todavía tenemos y donde tenemos a grandes campeones, tanto nacionales como internacionales, que ahora mismo están dando empleo a cientos, a miles o a decenas de miles de personas en nuestro país, lo que necesitamos es que durante los próximos 10 años, y eso sí que es el corto plazo, sigan existiendo para poder dar de comer cada día a la gente, que evidentemente es algo que la gente necesita. Para que eso sea una realidad hoy y mañana y pasado mañana y en el año 2030, estas empresas tienen que modernizarse. Y tenemos unos sistemas de innovación o de fomento de la innovación en España, como decías, que no todo se ha hecho bien, en los que tenemos a estas grandes empresas con departamentos de I+D, que son, en definitiva, departamentos de captura de subvenciones públicas para la I+D. Pero luego, no necesariamente, esa inversión que hacen hipotéticamente en I+D se traduce en mejores productos o mejores servicios. Y lo que sí que está demostrado es que la colaboración entre el sector del emprendimiento innovador a través de procesos de lo que se llama innovación abierta con innovación verticalizada, es decir, por sectores y otras modalidades de esta innovación, es decir, de esta colaboración entre el emprendimiento innovador y la industria, hace que la industria acabe modernizándose
generando mejores productos, mejores servicios, tengan mejores sistemas de operaciones, y eso es lo que va a permitir que dentro de 10 años pongamos que si tenemos otra gran crisis económica, esa gran empresa tradicional que queremos que resista, como está haciendo el mejor producto, el mejor servicio, tiene las mejores operaciones y es más competitiva, sea la última en destruir puestos de trabajo, porque la gente en mitad de una crisis generalmente mantiene lo necesario o aquello que es bueno, ¿no? Por ejemplo, en la última crisis hemos visto cómo todos hemos tenido que cambiar de supermercado, salvo que tuviera la suerte de ir al supermercado que tenía debajo, porque al final era algo que podíamos sustituir, pero nadie ha cambiado de cuenta de correo electrónico. Todo el mundo ha seguido utilizando su Gmail o su Hotmail porque es el mejor servicio disponible. Pues tenemos que hacer que esos mejores servicios disponibles se hagan en España por parte de trabajadores y trabajadoras españolas. Eso es lo que tenemos que conseguir. Lo cual, sí, es cierto que nos hemos enfrentado a ese reto y por lo tanto había que darle una respuesta. Y una de las múltiples respuestas es la estrategia España Nación Emprendedora dentro de un plan mayor, que es el España Puede, dentro de los esfuerzos de transformación para la digitalización y por lo tanto tener una economía más fuerte y más resistente y de transición ecológica, que también, y no puedo estar más de acuerdo, tenemos que hacer bien, porque es una gran oportunidad para el país. Es decir, por una cuestión de principio hay que seguir esa senda, pero tenemos que hacerlo de manera que no dejemos a nadie atrás, es decir, que esa transformación energética, que esa transformación ecológica no vaya a un ritmo que no podamos absorber. Y para eso nosotros somos garantes. Es decir, que tenemos que no solamente ser conscientes de lo que ha venido ocurriendo en nuestro país y de los agujeros que tenemos, sino que tenemos que pensar en crear políticas y crear proyectos para el crecimiento económico y generar oportunidades para el futuro, y eso es lo que estamos haciendo. ¿Más preguntas, Raúl? Sí. Primero agradeceros a Pablo y a Noelia organizar esto. Yo ya le echaba falta, porque me encontraste así. Y después también agradecerle de Pablo en la exposición, que a mí me dio mucho de optimismo. Y la exposición que has hecho la compro con puntos y comas y lo que España tiene que hacer, tenía que haber ya hecho ya hace tiempo. A ver, emprendedores, España yo pienso que es uno de los países de Europa que más emprendedores tiene. ¿Qué pasa? Que los emprendedores no son de calidad, de empleo de calidad. Tampoco es la primera vez que llegan fondos de Europa a España. Ya llegaron más fondos, en los años 90 llegaron, ya llovía dinero aquí en España de Europa. Se despilfarraron la mayor parte en infraestructuras que no se utilizaron. Lo importante es que esos fondos que llegan ahora estén bien empleados. Las tres palancas de las que hablas me parecen importantísimas. La primera, la de formación, creo que tenemos una formación que es muy buena. ¿Que se puede mejorar? Probablemente sí, seguramente que sí. Pero a pesar de todo es un fracaso. Es un fracaso porque nuestros estudiantes, nuestros cerebros se van al extranjero. Y si se van al extranjero, porque falta algo. ¿Y qué falta? El dinero en I+D+I y el dinero en los emprendedores de calidad. ¿Va a llegar ese dinero? Y sí, va a llegar. Ahora, a saber cómo lo vamos a emplear. Y coincido ahí con lo que dijo Raymond antes, en muchas de las cosas que dijo. Porque aquí ya tenemos ejemplos también que se subvencionaron empresas, se dio dinero a empresas para que mantuviesen el empleo, y cuando se terminaron los millones que se dieron a esas empresas, el empleo se fue a tomar por saco. Hemos invertido mucho en turismo y sobre todo en agricultura. La agricultura española dio un paso de gigante, pero es una agricultura basada en la explotación al máximo de los recursos naturales, con poca calidad. Y nosotros, como dijo Raymond antes, no podemos competir con otros países en precio bajo. Tenemos que competir en I+D+I, en empleo de calidad. Porque estamos países de agricultura, estamos países africanos, países sudamericanos. Y a mí la única duda que tengo es si de verdad los fondos que van a llegar se van a emplear como tú dices. Eso sería lo ideal. Y que conservemos el gobierno, como dice
como dice Raymond. Eso es algo que no se puede disociar de la presentación que has hecho. Pero creo que tiene que ir hacia eso. Pues te agradezco muchísimas gracias, muchas gracias por tus palabras y por el reconocimiento del trabajo. Y vamos, a mí no me cabe ninguna duda de que vamos a estar gobernando no solamente para agotar esta legislatura, sino que tenemos proyecto, como vemos, para incluso otra a continuación, porque solamente, por ejemplo, con esta estrategia estamos hablando del año 2030 y tenemos mucho trabajo que hacer. Estoy convencido, o sea, de que si somos capaces de contarle a la gente todo lo que queremos hacer, la gente nos volverá a votar y va a haber gobierno. Y estamos en posición de conservar el gobierno y además con fortaleza. Y sobre todo viendo lo que tenemos enfrente, donde ahora mismo no hay oposición, no hay discurso político, ni siquiera hay una dirección ni criterios sobre lo que hay que hacer, ¿no? Es algo en lo que desafortunadamente estamos muy solos, pero también en términos partidarios y de partido, pues nos permite saber que vamos a gobernar y con lo cual nos va a tocar hacerlo a nosotros. Y esos fondos están, es decir, ya no es algo que vaya a venir. Desde el Gobierno de España lo que hicimos fue ya aprobar los presupuestos de este año, los del año 2021, incluyendo ese incremento de fondos, que son 20.000 millones adicionales a los presupuestos ordinarios que teníamos, que están ya introducidos en las partidas presupuestarias y que están disponibles. Y no solamente es que estén disponibles, sino que es que creo que se ha conocido a través de la prensa y creo que es algo conocido, que esta disponibilidad de fondos no es de libre disposición, sino que vienen condicionados no para cumplir una serie de objetivos que no tengan nada que ver con lo que queremos hacer, sino precisamente lo que nos piden es que los objetivos que nos vayamos fijando los cumplamos. Es decir, cuando hemos presentado ese plan a Bruselas es porque contiene toda una serie de elementos y de hitos que tenemos que ir cumpliendo, que son este tipo de políticas, es decir, que lo que decimos lo hagamos para luego continuar con el desembolso. Con lo cual, personalmente, opino que nunca la disposición de este tipo de fondos ha venido con más garantías de que se vayan a ejecutar precisamente los proyectos que estamos presentando, porque la propia Bruselas está presentando esa condicionalidad, es decir, vamos a desembolsar el dinero del año 2022 y 2023 y 2024, 2025 y 2026 si has cumplido con diferentes hitos. Y, por ejemplo, pues ahora no recuerdo exactamente si la ley de startups, pero creo que sí, es que se establezca un marco regulatorio para el emprendimiento. Pues este tipo de cuestiones se van a hacer porque es un hito necesario para el desembolso en el futuro. Con lo cual, a mí, y como responsable precisamente de una política que podría estar muy nervioso, en plan, lo hemos diseñado, no sé cómo se va a ejecutar, precisamente estoy bastante tranquilo porque creo que nunca los ministerios han estado más alineados y más incentivados para ejecutar las políticas que hemos diseñado. Y políticas no nos falta. Así que yo ahí te daría toda la tranquilidad que se puede dar, porque por lo menos desde nuestra óptica es una óptica de confianza en que se puede hacer el trabajo. Y voy más allá, no solamente en que tenemos disposición de esos fondos y que hay incentivos para ejecutarlos, sino desde el Gobierno también se han tomado medidas para que sea más fácil ejecutar. Y recordáis ese Real Decreto de modernización de las administraciones públicas para agilizar los trámites y que también nos ha permitido crear una nueva figura de la que vamos a oír hablar cada vez más, que son los PERTES, son los proyectos de especial interés, donde el presidente del Gobierno ya anunció el PERTE del coche eléctrico y ha anunciado uno más recientemente centrado en sanidad. Bueno, pues tiene que haber más proyectos de este tipo para poder aunar los esfuerzos más rápido, ser capaces de absorber más fondos y, por lo tanto, que esos fondos tengan un impacto real en nuestra economía y en la vida de la gente. Santi. Buenas tardes, Paco. Primero, muchas gracias por tu trabajo y por la presentación. Hoy estoy porque ha estado de sanidad, pero sobre la forma y quería mencionar un par de aspectos. Uno, confirmar lo que se ha mencionado varias veces, ¿no? de el gran talento que hay en nuestro país, sobre todo hablando de lo digital y de comunicaciones, porque tenemos una ejemplo, como incluso, bueno, ahí está esta cantinera que se repite mucho, ¿no? De que van a faltar profesionales y, bueno, que van a faltar profesionales y
Esto en España hoy en día es falso, además incluso si tú analizas el plan de competencias digitales del gobierno, se ve clarísimamente que tenemos un porcentaje de profesionales TIC superior a la media europea y sin embargo el empleo está un punto y medio por debajo, lo que quiere decir que ni nuestras administraciones públicas están contratando servicios TIC en la medida que deberían, ni nuestra industria, por supuesto. Bajo valor añadido, etc. Y lo digo con los siguientes. Estamos haciendo lo suficiente desde las administraciones públicas con la modernización, ¿no?, del sector público y de esta forma generando más empleo, economía. Y para ello, nosotros estamos en la gestión, claro, no tenemos cosas todas a diario, la ley de contrato del sector público, cómo haces compra pública innovadora, es un infierno, hacer compra pública innovadora, el día no es de contrato del sector público, cómo consigues movilizar fondos que necesitamos que lleguen antes del 23, ¿no?, porque si no, pues va a ser muy complicado, ¿no?, que este gobierno pueda defender una buena gestión, ¿no?, tenemos un problema de gestión real, ¿no?, que necesitamos también herramientas, ¿no?, para los gestores que nos permitan la ejecución más ágil de todas estas políticas y que lleguen a las empresas y lleguen al empleo y lleguen a la Pero no hay pregunta, porque estamos de acuerdo entonces en que necesitamos mejores herramientas y que para eso estamos en los gobiernos, para no solamente para poner en marcha los proyectos, sino para poder ejecutarlos mejor. O sea que no puedo estar más de acuerdo. Gracias, Santi. Última pregunta para el compañero Berni. Yo tenía curiosidad, buenas tardes, por saber, esa red de centros nacionales de emprendimiento, esas oficinas de emprendimiento, ¿tendrían un modelo único de implantación territorial supervisados por unas directrices? Lo digo para evitar muchas veces lo que acaba siendo un centro de emprendimiento vacío de contenido, instalado de parte de muchos municipios, etc. Si sería, creo, bueno que hubiese unas directrices únicas, un modelo de implantación controlado desde el gobierno. Los requisitos que se pasen. Pues no me he querido extender porque si no me pasaría, vamos, no a la tarde entera, sino semanas hablando de esto, pero sí que puedo darte un poco más de detalles de cuál es la visión desde el Alto Comisionado de esa Red Nacional de Centros de Emprendimiento, RENACE. Lo primero que decía es que no queremos en realidad crear nada nuevo. Lo que queremos es, primero, añadir una capa de valor a los centros que ya existen, a las incubadoras, a las aceleradoras y a los venture builders que ya existen, como ha hecho muy bien Portugal. Es decir, ¿qué es lo que puede hacer el Estado? Evidentemente estos espacios ya existen, pero no están conectados, no están aprovechando el talento que está distribuido por todo el país, las conexiones que se pueden hacer, las conexiones entre una gran ciudad y una capital de provincia o un pueblo aparentemente aislado, ¿no? Lo que queremos es que gracias a esta red, a este efecto red que se puede aportar desde el gobierno central, uniendo a todos los actores, tengamos esa conexión. Y ese tipo de conexión genera beneficios, como hemos visto en Portugal. De hecho, venimos trabajando con Portugal para que nos transfieran su saber hacer en estas redes y con la visión de que en un futuro cercano, cuando nosotros tengamos montado nuestra red, podamos unir la red portuguesa y la red española para tener todavía más potencia. Pero luego, otra de las cuestiones que queremos aportar, o sea, otra capa de valor que significa RENACE, es que a través también de la posición única del Gobierno central, del Gobierno del Estado, generar grandes partenariados público-privados con grandes empresas españolas o internacionales para dar una serie de servicios mínimos interesantes a todos los centros que formen parte de la Red Nacional de Centros de Emprendimiento. Pongo un ejemplo. Podemos tener una empresa española, aunque tenga nombre anglosajón, Ironhack, que lo que hace es formar a ingenieros y a ingenieras y formar a la gente, como estábamos hablando, en habilidades digitales para poder optar a un empleo de más calidad. Pues imagínate que en ese partenariado que el gobierno cierra con Ironhack, ofrece a todas las personas que trabajan en estos centros o los ciudadanos cuyas ciudades o cuyas provincias tengan un centro de RENACE, puedan pasar por allí para poder tener esa formación, en este caso, o a precios descontados o de manera completamente gratuita.
O pensemos en otro tipo de servicios. Pues pienso en LinkedIn, la plataforma de empleo y de currículums. Tiene herramientas para la captación de talento. Bueno, pues imaginemos un partenariado público-privado para que LinkedIn ofrezca sus servicios de reclutamiento a precios descontados o gratuitamente a las personas que deciden trabajar en estos centros. Y la tercera capa de valor, el tercer nivel de desarrollo de este tipo de centros, es que algunos de estos centros tengan carácter vertical. Hemos visto hasta 10 sectores tractores, entonces puede haber incubadoras y aceleradoras genéricas, pero podemos tener algunos puntos donde toda esa incubación y esa aceleración sea sobre sectores verticales. Por ejemplo, imaginemos un centro Renace sobre agroalimentación u otro especializado sobre turismo, para la modernización, ¿no? y el incremento de la competitividad de nuestro turismo y que no sea solamente un sector que genera empleo de baja productividad, sino que pueda meterse en que seamos nosotros también, o sea, tenemos el segundo país del mundo en atracción de turismo, ¿no? y de conseguir ingresos por turismo, pero las plataformas para reserva de vuelos, reservas de hoteles, no son españolas. Ese es el valor que tenemos que capturar y que tenemos que volver a ponernos a liderar. Con lo cual, esos tres niveles, el de conexión, el de partenariados y el de verticalización, son cosas que forman parte de la filosofía o del proyecto de Renace. Con lo cual, no es crear cajas vacías, sino al contrario, es conectar lo que ya tenemos, dándole mayor valor y que cuando tú pienses, oye, para trabajar en esto me tengo que ir a Madrid o a Barcelona. No, que tengas un centro de Renace en tu capital de provincia, por lo menos, y que sea tan atractivo que digas, no, es que yo quiero trabajar en ese lugar, porque me llama la atención. Y tercero, que si tenemos comunidades autónomas o provincias que tengan, pues eso, un aspecto tremendamente atractivo y que se pueda verticalizar y que pueda haber una Renace verticalizada, que también que lo pueda haber para que sea líder en España en ese terreno, ¿no? Bueno, pues eso es una explicación un poco más en amplio de este programa de la Red Nacional de Centros de Emprendimiento. Espero haber contestado a tu pregunta. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias. Damos ya por finalizado el acto. Ha sido un placer pues poder volver a esta nueva normalidad de que cada día podamos compartir más compañeros un acto del partido del PSOE de Cantabria presencialmente y que cada día pues nos sumemos más. Gracias, Pablo. Gracias, Paco, sobre todo por esta exposición de España en la Estrategia Nación Emprendedora. Que vaya bien. Mañana la visita institucional en Cantabria y, desde luego, bueno, pues que cumplamos con hechos como suele hacer el Partido Socialista y, sobre todo, que esta crisis nadie se quede atrás. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros.